Esta es una entidad rara, pero severamente incapacitante. ¿Cuál es la situación en esta afectación? Hay una inflamación crónica del pericardio, lo que va a hacer que este pericardio ahora se vuelva fibroso y todavía mucho más duro. Esto va a ocasionar, como su nombre lo dice, una restricción para que el corazón pueda distenderse a la hora de llenarse. Va a tener alteraciones del llenado y obviamente una reducción de su función. Esta, desde el punto de vista fisiopatológico, es muy parecido a lo que sería la miocardiopatía restrictiva. En la miocardiopatía restrictiva, como el músculo está infiltrado, es un músculo que está acuartonado, duro y tiene una disfunción diastólica, una disfunción para el llenado. En la pericarditis constrictiva, lo que causa el fenómeno mecánico de la constricción no es propiamente el tejido muscular del corazón, sino la capa que lo rodea, es decir, el pericardio, como que está encerrado en un saco que no se distiende, y eso hace que el corazón no se pueda llenar de forma adecuada. Las patologías inflamatorias que causan una inflamación severa o crónica del pericardio para que éste se pueda fibrosar pueden ser la tuberculosis, la irradiación, la radioterapia de aquellos pacientes a nivel de tórax como un tumor de mediastino, un linfoma, un cáncer de mama, un cáncer bronquial, que reciben radioterapia, también pueden afectar a lo que es el pericardio y condicionar una pericarditis constructiva. Aquellos pacientes que se someten a una cirugía corazón abierta donde se abre el pericardio, después se tiene que volver a cerrar, hace cicatriz y fibrosis, también pues causan esta patología de una pericarditis constructiva. Desembocando en lo que sería un pericardio fibroso, engrosado y que incluso puede estar adherido a lo que es la superficie del corazón de forma más importante, afectando mecánicamente la distensión del mismo. La causa más frecuente de la pericarditis constructiva es la pericarditis inflamatoria. Entonces, la causa más frecuente de pericarditis inflamatoria, pues la pericarditis infecciosa viral, ¿sí? Tenemos aquí la cirugía cardíaca, la radiación mediastínica, la infección por tuberculosis, algunas otras menos frecuentes como podría ser la lupus reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y algunas diversas como traumatismos, citoplasmosis, neoplasias, ortodoma, linfoma, pacientes urémicos con insuficiencia renal crónica con o sin tratamiento sustitutivo. ¿Qué es lo que nos va a causar esta alteración? ¿Sí? Muy importante, aquí la parte roja sería el pericardio. Esa parte roja que es el pericardio no permite que el corazón se distienda, ¿sí? Y cuando el paciente está sin ningún movimiento respiratorio, pues obviamente la entrada y el llenado de ambas cavidades ventriculares pues se da, por así decirlo, de forma normal, ¿sí? Pero con restricción, porque no se están distinguiendo ambos ventrículos. Pero durante la fase inspiratoria, ¿sí? Donde cambian las presiones torácicas y tener un pericardio rojo que no se está distendiendo, a la hora que entra la sangre, pues tiene que desplazar estructuras. Como no puede desplazar las paredes ventriculares hacia afuera, porque está el pericardio actuando como una barrera, pues ¿qué es lo que van a hacer? Van a desplazar al septum interventricular, ¿sí? Durante la inspiración hay un mayor retorno venoso a lo que es el corazón derecho, entonces ya no tiene el ventrículo derecho hacia donde distenderse, entonces empuja el septum hacia el lado izquierdo, ¿sí? Contribuyendo con alteraciones del llenado ventricular izquierdo y obviamente causando una disminución de la percarga y por consecuencia una disminución del volumen activo. Durante la expiración, ¿sí? Ahora aumenta el retorno venoso, disminuye el retorno venoso al lado derecho, el ventrículo izquierdo tiene mayor chance para poder llenarse, mayor retorno además, y entonces como no puede desplazar el pericardio, ahora lo que hace es el proceso inverso, desplaza al septum interventricular, pero ahora hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, alternativamente hablando, vamos a tener aumento de las presiones aquí en el ventrículo izquierdo y aquí en el ventrículo derecho, de acuerdo al ciclo expiratorio. De tal manera que aquí, por ejemplo, en esta parte, al tener un desplazamiento del septum interventricular hacia el lado derecho, aumenta la congestión, y esta congestión va a ser una congestión retrógrada, donde aquí este ventrículo está congestionado porque no se puede llenar de forma adecuada,
¿Qué tipo de disfunción va a tener la pericarditis constrictiva? Va a tener una disfunción en el llenado o en el vaciado. En el llenado, entonces cursa con disfunción diastólica. Aquí hay una disfunción diastólica del ventrículo derecho, hay congestión retrógrada hacia la aurícula derecha, hacia la vena cava, superior e inferior, y hay congestión venosa sistémica, ¿sí? Datos de una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Aquí en la otra gráfica, durante la inspiración, aquí hay aumento de la presión en el ventrículo izquierdo porque lo está apretando el septum interventricular, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, y aquí viene de retache a lo que serían las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares que siguen, las capilares venopulmonares. Entonces aquí va a haber congestión, pero a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, en ambos casos hay congestión retrógrada de ambos sistemas, ¿sí? De aumento de la presión venocapilar pulmonar y aumento de la presión retrógrada en el circuito sistémico. Lo que predomina es la congestión del lado derecho, ¿sí? Entonces el paciente que va a tener datos de insuficiencia cardíaca derecha. También va a tener datos de insuficiencia izquierda, pero predominan los datos de insuficiencia cardíaca derecha. Si aquí tenemos datos de insuficiencia cardíaca derecha, donde aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va este aumento de la presión? Hacia atrás. ¿Aumenta la presión dónde? En las venas cavas. Aumenta la presión en la vena cava superior y de ahí se va hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿dónde aumenta la presión hacia arriba y qué vaso hace que se ingurgite? La yugular. Entonces tenemos ingurgitación yugular. Si aumenta la presión ahora en la vena cava inferior, se va hacia abajo. ¿De dónde viene hacia abajo? Pues de la hepática, del hígado, de la porta. Y entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener hepatomegalia, va a tener ascitis, va a tener edema de las extremidades inferiores. Por supuesto, también va a tener datos de insuficiencia cardíaca izquierda, aumento de la presión venocapilar pulmonar. ¿Qué siente el paciente? Disnea. Pero si tú ves un paciente que dices, caray, tiene ascitis, tiene edema, también falta el aire, bueno, dices insuficiencia cardíaca global. Pero si tú ves a este paciente con ascitis, con edema, ¿en qué patología piensas así de forma casi inmediata por su frecuencia? No. Una cirrosis, exactamente, una cirrosis. Entonces, prácticamente el paciente tiene un fenotipo como si fuera un paciente que tiene cirrosis. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tiene ingurgitación yugular. ¿Vale? Entonces, así es como se manifiesta una pericarditis constrictiva. Entonces, va a haber que ingurgitación yugular, incluso tras tratamiento con diuréticos de forma intensiva, va a haber signo de Kussmaul. ¿Cuál es el signo de Kussmaul? Ya lo vimos. Que durante la inspiración aumenta la ingurgitación yugular, ¿sí? Tenemos una presión de pulso normal o débil. Una tercera parte de los pacientes presentan pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Ya lo vimos también. Al revés. No, es cuando disminuye, ¿no? Cuando disminuye. Cuando disminuye la intensidad del pulso, ¿cuándo? Se inspira. Cuando inspiramos, es exactamente esto. Aquí inspiramos, ¿sí? Entonces inspiramos, se llena más del lado derecho, desplaza el tabique, se llena menos el lado izquierdo. En este momento, cuando se contrae el lado izquierdo, tiene menos sangre, entonces expulsa menor cantidad de sangre, causando una menor onda de choque sobre las arterias pulmonares, las paredes arteriales, y entonces el pulso disminuye, ¿sí? Entonces el paciente expira y ya nuevamente sentimos un poco más intenso el pulso. El paciente inspira y disminuye la intensidad del pulso, y ese es pulso paradójico, ¿sí? ¿Qué va a tener? Obviamente marcada hepatomegalia, puede haber alteración de las funciones hepáticas, esplenomegalia y por supuesto ascitis y edema en las zonas de Cleves. ¿Qué vamos a tener en el electrocardiograma? Las alteraciones electrocardiográficas pues son totalmente inespecíficas y son compartidas con las alteraciones que nosotros vemos cuando tenemos una pericarditis. ¿Cuál era? Pues el bajo voltaje en los complejos QRS, en las derivaciones del plano frontal.
¿sí? D1, D2, D3, ABR, ABF, tenemos complejos de QRS menores a 5 cuadritos, ¿sale? Menores a 0.5 milivolts. Vamos a tener alteraciones de la onda T, donde puede ser que no veamos onda T o pueden estar negativas, entonces tenemos alteraciones difusas de la repolarización, ¿sí? El pericardio, por su estructura y por el área que está abarcando sobre el corazón, pues va a hacer un efecto de restricción, pero principalmente sobre los ventrículos. Ese efecto es menos intenso sobre las aurículas. Entonces a las aurículas sí les permite distenderse un poquito más que los ventrículos. Luego entonces es la fisiopatología como en la miocardiopatía restrictiva, nada más que en la miocardiopatía restrictiva las paredes ventriculares están acartonadas y aquí no, están bien, pero el pericardio es el que no permite que se distienda. Entonces, ¿qué hacen las aurículas? Pues hacen mayor fuerza. Entonces se pueden llenar más y pueden hacer mayor fuerza porque no tienen mucha restricción del pericardio sobre ellas. Entonces, ¿qué le pasa a las aurículas? Si hacen mayor fuerza, crecen, se distienden. Entonces podemos encontrar aumento del tamaño de las aurículas como en la miocardiopatía restrictiva. Y podemos tener cambios electrocardiográficos a nivel de las aurículas con ondas P mitral o datos de crecimiento de las aurículas. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Tórax pues va a ser completamente inespecífica porque podemos ver una silueta cardíaca normal, podemos ver una silueta cardíaca grande, ¿sí? Y generalmente el dato característico es que vamos a tener presencia de calcificaciones. En el 50% de los pacientes con pericarditis restrictiva, el pericardio presenta calcificaciones. Aquí no se ve muy clarito, pero aquí vemos una línea más delimitada y aquí también, ¿sí? Más radioopaca que nos habla de calcificación. Si lo vemos en la primera diapositiva, aquí se ve como aquí está más radioopaca, aquí también, y aquí también vemos. Aquí vemos una calcificación que es un poco más parcial y aquí un poco más extensa, ¿sí? Pero estos son datos de calcificaciones. Serían los datos que veríamos en la radiografía. En el ecocardiograma, pues vamos a ver un pericardio que va a estar engrosado, que es poco móvil. Las aurículas pueden estar dilatadas, como ya lo mencionamos, y obviamente los ventrículos pequeños. Puede haber una interrupción brusca del llenado ventricular. Aquí, ¿a qué se refiere? La primera parte del llenado, lo que se llama protodiástole, es normal. Se empieza a llenar bien y de repente llega a su punto límite y ya deja de llenarse. ¿Por qué? Porque la fase final de la diástole es la que está comprometida, ¿no? Entonces, al principio tiene espacio y se llena bien, pero ya la última parte ya no se termina de llenar porque ya es donde llegó al pericardio que está haciendo un efecto de barrera. Entonces, en el ecocardiograma se manifiesta como interrupción brusca del llenado ventricular. Vamos a tener el desplazamiento del septo interventricular hacia el lado izquierdo durante la protodiástole y producción del tabique interauricular hacia el lado izquierdo durante la inspiración. El movimiento paradójico del septo interventricular que vimos en los esquemas previos. En la tomografía es un método diagnóstico no invasivo, un poquito más sensible para determinar el engrosamiento del pericardio, ¿sí? También podemos ver algunas otras alteraciones que son compatibles con la pericarditis constrictiva, como dilatación de la vena cava y deformación del ventrículo derecho. Vemos los datos de fibrosis. Y otro estudio que todavía es menos disponible sería la resonancia magnética. Esta todavía es más sensible para delinear el grosor del pericardio, así su morfología y si tiene algún dato de engrosamiento regional, o sea, característico en algún sitio en específico. También la relación entre las masas pericárdicas y la superficie del corazón. Tiene mejor sensibilidad para medir el grosor del pericardio, pero no siempre identifica la presencia de calcificaciones, ni se pueden diferenciar esas calcificaciones de las fibrosis por medio de lo que sería la resonancia. Aquí tenemos las paredes del ventrículo derecho, izquierdo, ventrículo derecho, vemos aquí el engrosamiento, que es más fácil de medir, pero en ocasiones no se visualizan de forma tan clara lo que serían las calcificaciones. ¿Sí? Aquí también lo vemos nuevamente, el movimiento paradójico, y ese sería como que el resumen de
las alteraciones que vemos en cada uno de los estudios complementarios. Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque esta patología parece a muchas. Una sería la cirrosis, ¿sí? Pero hablando de patologías cardíacas, tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con cor pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? ¿Agrandamiento de las cavidades derechas? Sí, se llama cor pulmonar, se llama corazón pulmonar. Es decir, datos de lesión del corazón secundaria a una patología pulmonar, ¿sí? Y entonces aquí afecta a las cavidades derechas, ¿de acuerdo? Entonces el cor pulmonar es una cardiopatía hipertensiva pulmonar o simplemente insuficiencia cardíaca derecha secundarias a una patología pulmonar. En nuestro medio, la patología pulmonar más frecuente es el EPOC. Y muchos de los pacientes con EPOC que vemos tienen cor pulmonar, ¿sí? En esto, pues obviamente, cuando tomamos una radiografía, pues vamos a ver alteraciones de una enfermedad pulmonar para avanzada. El signo de Kuhn-Paul es negativo, ¿sí? Muy bien. La otra puede ser la estenosis tricuspidia. La válvula tricúspide es una válvula auriculoventricular. ¿De qué lado? Del lado derecho. Y entonces, si tiene estenosis entre la aurícula derecha con el ventrículo derecho, pues obviamente esa obstrucción al flujo de aurícula al ventrículo derecho, pues causa que de la aurícula derecha hacia atrás haya congestión. Entonces también nos da datos de congestión ventricular derecha. Y la otra sería la miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Recuerden que en la miocardiopatía restrictiva les dije que hemodinámicamente son muy parecidas, nada más que aquí la restricción está en el miocardio y en la otra está en el pericardio. Eso lo podemos diferenciar mediante un electrocardiograma, ¿sí? Donde pues nos va a hablar de pared engrosada, de las paredes ventriculares, ¿sí? Con poca movilidad, disfunción diastólica en una miocardiopatía restrictiva. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Pues es una enfermedad progresiva, ¿sí? No va a revertir de forma espontánea. Solamente una minoría de pacientes puede sobrevivir con muchos años con ligera infiltración yugular y edema periférico, los cuales se pueden ser beneficiados con restricciones dietéticas como disminución de la ingesta de sal y utilización de diuréticos. Pero desafortunadamente esta patología es progresiva, ¿sí? Entonces esta va a seguir progresando. Algunos pacientes pueden mejorar su calidad de vida con un tratamiento similar al de la miocardiopatía restrictiva, donde habíamos mencionado que tenía disfunción diastólica, pues los medicamentos que hacen que el corazón vaya más lento y le dé más tiempo a la diástole y mejore su llenado, pues pueden de alguna manera mejorar un poco los síntomas y mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles serían? Pues los calcio antagonistas y los beta bloqueadores, ¿sí? Pero generalmente van a dar una... Claro. ¿Para quién? ¿A Erika? Erika. La tanda. No pagas. Muy bien, entonces pueden ayudar un poco el uso de beta bloqueadores y calcio antagonistas bajo ese efecto farmacológico. La reducción de sodio también es buena, pero pues bueno, no ayuda mucho. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección? La resección pericárdica. Estos pacientes requieren de un tratamiento quirúrgico que es la pericardiectomía. Este procedimiento tiene un mejor resultado cuando se realiza de forma temprana, incluso con mejor resultado cuando el paciente está asintomático. Cuando el paciente ya tiene signos y síntomas, sobre todo avanzados, son peores los resultados. Muy bien, ese es el pericardio inflamado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Retirar toda esta zona del pericardio. No siempre sale todo el pericardio, prácticamente sale así por pedacitos y así es como lo quitan, ¿sí? Aquí tenemos esta parte del pericardio, aquí estamos levantando sobre el pericardio, la hoja del pericardio que está cubriendo al ventrículo izquierdo, es la parte que está cubriendo al ventrículo derecho y lo vamos quitando así por segmentos, de tal manera que sale así. Muy bien, este es la superficie ósea, esta es la grasa que está entre
entre el corazón y tejido óseo, y este es el pericardio. Y está completamente engrosado y fibroso. Es lo que está haciendo mecánicamente que eso no se puede llenar de forma adecuada así. ¿Puedes recordar cuál es el grosor normal del pericardio? Depende de cómo lo midan, ¿no? Pero ya va a haber métodos donde va a tener un pericardio más visible, ¿sí? Como podría ser un ecocardiograma y sería mejor, a lo mejor una resonancia. Y el pericardio pues tiene que tener un grosor no más de los 2 milímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí el problema de la mortalidad operatoria, la mortalidad operatoria es del 10%, sí es un poquito alta, por supuesto. Es un procedimiento que se antoja fácil, pero no, en realidad hay que pelar todo el corazón, por así decirlo. El 10 al 25% de los pacientes desarrollan síndrome de bajo gasto. Si el paciente desarrolla síndrome de bajo gasto en el postoperatorio, pues aumenta la mortalidad y la mejoría de los síntomas. Los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, hasta el 90% presentan mejoría de los síntomas en el 90% de los casos. La supervivencia a 5 años puede ser hasta del 85%. Los factores de mal pronóstico es que el paciente ya tuviera una clase funcional avanzada, 3-4 antes de la cirugía, que tuviera calcificaciones extensas, no resecables, que hacen que la resección del pericardio sea incompleta y que también se encuentre ya no solamente fibrosis a nivel del pericardio, sino también fibrosis a nivel del miocardio. ¿Vale? Entonces no es tan frecuente, más bien es una complicación de un proceso pericárdico inflamatorio previo que hace que se fibrosis, cicatrice y ahora actúa como una barrera para el llenado de los ventrículos. Su manifestación clínica es datos de insuficiencia cardíaca derecha, predominantemente. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, está fácil, no está tan difícil. ¿No hay uso de medicina? Sí, se hay uso, generalmente se usan diuréticos, mejora un poquito, se usan beta bloqueadores, mejora un poquito, sí, y hasta ahí. Elección cirugía. ¿Eh? De elección cirugía. De elección, sí, cirugía. Entre más temprano, mejor. Siempre y cuando ya esté documentado que es una pericarditis constructiva, porque ya no va a resolver de forma espontánea. ¿Vale? Doctor, ¿cómo era el síndrome de bajo gasto? Síndrome de bajo gasto es que como los ventrículos no se llenan de forma adecuada, ¿sí? Pues tampoco se vacían de forma adecuada. Entonces el paciente tiene síndrome, o sea, el corazón ya no bombea la cantidad de sangre. Recuerden que la función del corazón, que es una bomba, el parámetro a evaluar es el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando no está funcionando bien como bomba, baja el gasto cardíaco. ¿Cuál va a ser el síndrome del gasto cardíaco bajo? Pues todas las alteraciones que te produzca que el corazón no está bombeando la cantidad suficiente de sangre a los órganos, como cuál sería, ¿sí? A nivel circulatorio, ¿qué te va a causar? Pues hipotensión, porque el gasto está bajo. A nivel neurológico, ¿qué te va a causar? Pues alteraciones neurológicas, trastornos del estado de conciencia, puede ser desde síncopes, puede ser lipotimias, hasta incluso convulsiones por bajo gasto. A nivel, por ejemplo, de la perfusión renal, pues te puede causar lesiones renales o lesión renal, que sería síndrome cardiorrenal, ¿sí? El riñón ya no se perfunde de forma adecuada porque el gasto cardíaco es bajo, y entonces el riñón es uno de los primeros que lo resiente, y entonces empieza a tener disminución de la tasa de filtrado glomerular, elevación de asuados, y puedes dar una lesión renal aguda o hasta una enfermedad renal crónica secundaria bajo gasto. En los pacientes postoperados es algo transitorio, ¿vale? Es como un aturdimiento del corazón, básicamente. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues bueno, nos veríamos hasta la otra semana. Sí, ¿Sale? Ya nada más veríamos un tema y seguramente ya haríamos otro examen.
Nos dijo que dos, doctor. Por eso, Ya llevamos dos. pues qué, Cámbiale. dos exámenes, no, sí dije que podían ser 3 o 4 exámenes. Para que se vayan acostumbrando a los exámenes, cada vez más completos. Es por su bien. Ayer estaba yo viendo el Face de algunas publicaciones de algunos de sus compañeros de egresados y hay muchas publicaciones de la convocatoria de RENAR, porque incluso había hasta algunos memes, ¿no?